Da miedo, ¿verdad? Por una parte te encanta apostar porque el hecho de hacer una apuesta de un partido que vas a ver por la tele y todavía le da más emoción al encuentro, pero más si lo haces con tus colegas. Pero tú y yo sabemos que las apuestas hoy en día están en el foco principal de todas las adicciones y siempre tienes el peligro de caer en sus redes, de las que es muy difícil salir. Si tras varios intentos de dejar las apuestas deportivas te ves incapaz de hacerlo, efectivamente, eres un adicto a la ludopatía y a las apuestas. Pero no te machaques ni te tortures diciéndote que no sirves para nada, que no tienes fuerza de voluntad y que no eres capaz ni siquiera de dejar una simple adicción como esta, y que encima está afectando seriamente a tu economía y a tu vida en general. Cualquier adicción en este mundo es complicada. Por esa razón mucha gente durante años ha fumado tabaco, alcohol o ha consumido decenas de contenidos para adultos. Estamos en una excitación constante y las apuestas han crecido muchísimo en los últimos años porque te puedes fijar que hay locales en muchos puntos de tu ciudad que ofrecen estos servicios y con la posibilidad de apostar por internet todavía se ha incrementado más. Por eso quiero ayudarte a salir de este pozo en el que no ves la luz, en el que crees que ya has perdido la batalla y que no hay manera de salir y que la única opción que te queda es asistir a terapia. Verás, hay muchas maneras de vencer a nuestra mente, que al final siempre es la causante de todos nuestros malestares, y el hecho de acostumbrarla a un hábito como este hace que sea tan difícil dejar la adicción, por la dependencia que tienes a la dopamina, que te recomiendo que busques información sobre ella para entender mejor cómo afecta la dopamina a nuestro cuerpo. Al final del vídeo te voy a dar la clave de cualquier proceso de mejora personal con el que podrás hacer frente a cualquier adicción, en concreto de la ludopatía, y que realmente en su momento ayudó muchísimo a un conocido mío, del cual estoy tremendamente orgulloso. Las apuestas deportivas y la ludopatía en general sí se puede tomar como algo sano, si se hace con cabeza, como te explico en los vídeos de este canal. Pero algo muy importante es controlar siempre tu cabeza y tus emociones, siempre lo destaco. Así que empecemos con la estrategia que debes de seguir para dejar el vicio de las apuestas deportivas y aprender a vivir con ellas de una forma muchísimo más saludable y que te ayudará a ganar dinero a largo plazo. Bien, como cualquier adicción, te permite momentos de placer que son mínimos durante el tiempo que estás haciendo la apuesta o mirando el partido en el que has apostado. Pero después te queda un vacío enorme. Algo dentro de ti te dice que eso no lo estás haciendo bien, que te perjudica y que te está controlando. Por eso, el primer paso que debes llevar a cabo para dejar la adicción es centrarte en el día a día. Si lo que quieres es mejorar este aspecto de tu vida en el que no estás acostumbrado, debes ir paso a paso, sin olvidar el motivo principal del por qué lo haces, pero siempre viviendo el día a día. Concienciarte de que hoy vas a estar alejado de las apuestas deportivas, al menos hasta que te hayas recuperado y las veas con otros ojos y tu cabeza tenga el control. No veas las apuestas como una forma increíble y súper fácil de ganar dinero, por mucho que te puedan decir otras personas, incluso amigos. Ten tu propio criterio y sigue tu instinto. Si tú crees que lo que estás haciendo te perjudica, confía en el proceso y en tu decisión, y suma día tras día, poco a poco. Si eres muy adicto al juego, al dejarlo y con el paso de los días puedes sentir algo de ansiedad y de cambios de humor, debido a que el cerebro se está adaptando a tu nuevo yo, ya que no recibe su dosis diaria de placer que genera la adicción. Pero debes ser fuerte, porque esas sensaciones pasarán con el tiempo. Por eso es tan importante confiar plenamente en el motivo por el que lo haces y confiar en el proceso sobre todo. Para reducir las pérdidas que te pueda ocasionar la adicción, evita siempre apostar online y en sitios con los que acepten tarjetas de crédito, porque todavía tendrás menos control sobre tu bank o dinero disponible para apostar, que si no sabes cómo gestionarlo te dejo un vídeo por aquí arriba en la tarjeta. Si el hecho de no llevar tarjeta de crédito y siempre apostar con efectivo, al menos tendrás una percepción mayor del dinero que llevas gastado, y eso siempre ayuda a concienciarte más sobre la adicción y sobre el por qué debes parar. Por supuesto, no apuestes nunca mientras hayas bebido o estés bajo los efectos de alguna droga. Sin duda alguna, para superar esta adicción debes ser firme con tu decisión y sobre todo controlar este tipo de situaciones, porque es cuando más vulnerable estás y cuando menor control tienes sobre tu mente. Y lo que necesitas ahora mismo es precisamente lo contrario, ser tú quien domine a tu mente. Igual que te digo que no apuestes mientras hayas bebido, tampoco lo hagas si te sientes solo, si te sientes triste o si te sientes deprimido. En momentos con ansiedad o estrés, porque eso siempre te conduce a querer seguir apostando para sentirte un poco mejor. Pero amigo mío, como tú bien sabes, cuando hayas apostado, te sentirás todavía más vacío que antes. ¿Realmente te vale la pena estar mal el 95% del tiempo por 5 minutos de gloria? Yo creo que no. La clave de todo esto, y como te he prometido al principio,
Y para dejar cualquier adicción o empezar un proceso de mejora personal, siempre es la misma y aunque pueda sonar típico, es lo más real que jamás te podré decir. Todo depende de ti, de tu decisión, de tu intuición, de tus motivos para dejar esta adicción que tanto daño te hace a nivel emocional como a nivel económico. Y si quieres dejar de ser adicto, debes ir paso a paso, día tras día, o como decía Simeone, partido a partido. Levantarte por las mañanas y recordarte una y otra vez que hoy debes parar de apostar, que hoy no vas a ser víctima de tu mente y que hoy vas a decidir cambiar tu vida para potenciarla y tomarte las apuestas como lo que son, una inversión a largo plazo que se tiene que hacer con mucha cabeza. Para ayudarte más, cuéntame tu situación en los comentarios y estaré encantado de darte mi consejo. Y recuerda, el único que puede sacarte de ese pozo eres tú mismo. Y cuando sientas miedo, recuerda que también tienes fuerza. Un saludo y hasta el próximo vídeo.